Seguro que alguna vez ha surgido la pregunta, ¿cómo es posible que España, un país europeo, tenga dos ciudades en plena costa de África? Pues bien, vamos a desgranar esta cuestión histórica y geopolítica. Y es que, si lo pensamos bien, esto es algo bastante potente. Significa que la frontera sur de Europa no está en el mar Mediterráneo, sino en tierra firme africana, una peculiaridad geográfica que, como veremos, está en el centro de muchas crisis y debates hoy en día. Venga, vamos al lío. Para entender cómo hemos llegado a esta situación, tenemos que hacer las maletas y viajar muy, pero que muy atrás en el tiempo. Más de 500 años nada menos. La clave de todo esto es que la soberanía española en Ceuta y Melilla es mucho, mucho más antigua que el propio Estado moderno de Marruecos. Y su historia es una de conquistas, uniones dinásticas y sobre todo decisiones de sus propios habitantes que han marcado la geopolítica hasta hoy. A ver, fijaos en esta cronología, porque es muy interesante. Melilla fue una conquista directa de Castilla, pero el caso de Ceuta es distinto. Era portuguesa y pasa a manos españolas por la Unión Ibérica, cuando los dos reinos se unen bajo el mismo rey. Y aquí viene el giro de guión. En 1640 Portugal se independiza, pero los ceutíes deciden algo que lo cambia todo para siempre. Y esto es súper importante. No estamos hablando de un vestigio colonial del siglo XIX o XX. Estamos hablando de una integración que se remonta a la época de los reyes católicos. Esta antigüedad es, de hecho, la base del argumento jurídico de España. Entonces, ¿por qué Ceuta decidió quedarse con España en 1640? Pues no fue solo por lealtad, fue más que nada una cuestión de pura supervivencia. Como se ve en esta cita, la ciudad vivía de lo que le llegaba desde Andalucía. Romper con España en ese momento hubiese significado el colapso. Vamos, que fue una decisión muy pragmática. Claro, avanzamos en el tiempo y llegamos al siglo XX cuando el mapa del norte de África se dibuja de nuevo. Marruecos consigue su independencia en 1956 y aquí surge la pregunta lógica. Si el protectorado español se acabó, ¿por qué estas dos ciudades no se integraron en el nuevo país? Pues la respuesta está en que su estatus legal siempre fue diferente. Aquí tenemos las dos narrativas, que son, vamos, el día y la noche. Para España el argumento es histórico y legal, las ciudades ya eran españolas siglos antes de que Marruecos existiera como Estado moderno. Para Marruecos, sin embargo, es un asunto de geografía, de descolonización y una parte fundamental de su identidad nacional. Hay que decir que Naciones Unidas en su momento no las incluyó en la lista de territorios a descolonizar. Y ojo a este detalle, que es clave y a menudo se nos olvida. Cuando España crea el protectorado en 1912, las dos ciudades se quedan fuera. Nunca formaron parte de esa administración colonial, siempre mantuvieron su estatus como una provincia más de España, lo que refuerza esa posición legal de la que hablábamos. Y es importante no liarnos. Ceuta y Melilla no son simples peñones o islotes. Desde 1995 son ciudades autónomas, con sus propios parlamentos y competencias, como cualquier otra comunidad en la península. No hay que confundirlas con las llamadas plazas de soberanía, que son esos enclaves más pequeños y de administración militar. Bueno, suficiente historia. Volvamos al siglo XXI, porque hoy estas ciudades son mucho más que un simple legado del pasado. Son, de hecho, un punto geoestratégico de primer nivel para España y para toda Europa. Esto, que puede parecer una simple anécdota, es en realidad una de las claves de todo. Es el único punto de contacto terrestre entre la Unión Europea y África. Una puerta directa entre dos continentes, dos economías y dos realidades demográficas que no pueden ser más diferentes. Es que su valor es enorme, y por muchos motivos. Militarmente, son clave para el control del Estrecho de Gibraltar, una de las autopistas del mar más importantes del mundo. Diplomáticamente, son la base para las relaciones con el Magreb, y culturalmente, son un laboratorio de convivencia único. ¿Y qué pasa con la gente que vive allí? Pues a pesar de la mezcla de culturas y la cercanía con Marruecos, la gran mayoría de la población se identifica como española. Los analistas creen que esto tiene mucho que ver con el acceso a derechos, libertades y a un nivel de vida que garantiza su pertenencia a España y a la Unión Europea. Pero claro, estar en un lugar tan único y tan estratégico también trae consigo unos desafíos gigantescos. Su futuro se está decidiendo ahora mismo, en medio de unas tensiones que no paran de crecer. Mirad este número. $36.200. No es una cifra al azar. Es la diferencia de riqueza por persona entre España y Marruecos. Esta desigualdad económica tan brutal, una de las mayores del mundo en una frontera, es el motor de casi todos los problemas que enfrentan las ciudades. Y estas presiones son el pan de cada día. Por un lado, las crisis migratorias que ponen al límite los servicios públicos. Por otro, la presión económica de Marruecos, que cierra las aduanas cuando quiere para ahogar la economía local. Y luego está la tensión diplomática, porque Marruecos usa las ciudades como moneda de cambio para presionar a España con lo que los expertos llaman tácticas de zona gris.
O sea, acciones hostiles que no llegan a ser una guerra, como facilitar un cruce masivo de personas para crear una crisis. Y lo curioso es que estas medidas de presión a menudo chocan de frente con el principal tratado de amistad que firmaron ambos países en 1991, donde se comprometían al respeto mutuo. Y que nadie piense que esta reclamación marroquí es algo que surge de vez en cuando. No, no. Es una política de Estado, constante, machacona, que se enseña en los colegios, aparece en los mapas oficiales y se repite en cada discurso político. Es parte de su ADN como país. Por todo esto que hemos visto, para España defender a Ceuta y Melilla no es una cuestión de nostalgia ni de orgullo. Es un pilar fundamental de su seguridad nacional y de su posición en el mundo. No son la periferia, son parte del centro neurálgico del país. Así que aquí lo dejamos, con dos ciudades que son a la vez un puente y un muro, un legado histórico que hoy es un punto caliente de la geopolítica mundial. La gran pregunta, claro, es ¿cuál será su futuro? Y la respuesta, sea la que sea, definirá no solo las relaciones entre España y Marruecos, sino la propia frontera sur de Europa.